10 Zoom, si lo bueno y breve, doblemente bueno. Claves de la semana informativa en la provincia, la semana por delante. Martes 17 de octubre pasó el suculento puente turístico del Pilar y de los aceites verdes. Llovió poco, pero se facturó mucho. Vendrán más fines de semana de otoño turísticos aquí por naturaleza y más maná del cielo, eso al menos anhelamos. A propósito, viendo cómo crece el turismo en algunas zonas de Jaén, ¿se puede llegar a morir de éxito? Aceituna verde ya en las almazaras para la obtención de los aceites de la primera prensada, zumos afrutados de AOVE y campaña en ciernes donde se va a volver a hablar mucho de aceituna robada, que no obstante se moltura de mano de obra temporera, de convivencia en paz con todos los derechos y también de la otra, de la convivencia con intolerantes y desaprensivos, dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ahorrarse unos euros en el jornal. La oleocultura moderna mira hacia Córdoba con un nombre propio, la Sultana, la nueva aceituna en seto, la aceituna del futuro, afirman sus distribuidores exclusivos para Europa, una aceituna resultado del cruzamiento de arbosana siquitita, parenal femenino y masculino respectivamente, que son fruto a su vez del cruce de las variedades picual y arbequina. Adiós a nuestra exclusiva con el picual desde el olivar tradicional. Las organizaciones agrarias piden a la UJA agronomía, es decir, ingenieros agrónomos con denominación de origen. 10 Zoom, en 10 Televisión. En esta ocasión, 4 entrevistas de unos 10 minutos aproximadamente. Vamos a intentar ceñirnos a ese tiempo para así demostrar capacidad de síntesis al servicio de una información clara, diáfana. Comenzamos. Primera conexión, nos vamos nada más y nada menos que a Finlandia. Allí nos espera el ex rector de la UJA, experto en marketing y comercialización precisamente de aceite de oliva, el presidente de la IGP, de la Indicación Geográfica Protegida Aceites de Jaén. Manuel Parra Rosa, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, muy interesante. Yo había estado ya por aquí, pero no había subido tan al norte. Y aquí estamos pues rodeados de nieve, a unos menos 10 grados bajo cero. Pero bueno, se está bien. No hemos venido en viaje turístico, aunque yo siempre me traigo aceite de la IGP de Jaén, que lo suelo dejar en los restaurantes por donde paso, ¿no? De manera que dejamos también aquí la impronta de Jaén, ¿no? Ya, porque habitualmente en un restaurante no encuentra uno aceite de oliva y menos español, ¿no? Digo, No, es sorprendente porque, pero español no, en dos hoteles donde hemos estado, yo eché alguna botellita de la IGP, de esta pequeñita, que yo siempre, como digo, tengo por costumbre dejarla incluso, y me encontré un Virgen Extra italiano en el hotel, en una ciudad que se llama Tronson, y aquí donde estamos ahora, que tiene un nombre que no soy capaz de decírtelo, pues me he encontrado un Virgen Extra griego, ¿no? O sea que sorprendente. Bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Es decir, sabíamos que el consumo está creciendo en todos los países, incluso tan alejados de la dieta mediterránea como son los nórdicos, que es algo que revela toda la estadística y que contrariamente a lo que pasa en los hogares españoles, no ahora por el incremento de precios, sino que ya llevábamos tiempo, excluido el año de la pandemia que fue especial, en el que el consumo de aceite de oliva está bajando en los países productores, no solamente en España, quizá en España menos, pero con mucha intensidad en Italia y en Grecia, por ejemplo. no tanto en España, pero a estos precios hay un dicho, un aforismo muy popular, eso de ahuyentar huéspedes, aquí no se ahuyentan huéspedes sino residentes. Bueno, como te digo, en los últimos 15 años, entre España, Italia y Grecia hemos perdido 500.000 toneladas de consumo, que es mucho, ¿no? Muchísimo. Es verdad que ahora, curiosamente, ha habido un incremento de precio que hay que cifrar en aceite de oliva desde el año 2022-2023, casi un 50% o más. Ha bajado el consumo,
bastante, un veintitantos por ciento entre enero y abril de este año frente a enero-abril del año pasado, pero curiosamente no se ha incrementado el consumo de otras grasas, se ha incrementado un poquito el girasol, pero un 0,4%, eso es nada, y se ha incrementado el orujo bastante más, pero hay que pensar que el orujo en España se consume, en hogares hablo, alrededor de 6 millones de kilos, así que aunque haya aumentado un 10% es insignificante. Yo creo que esto deja patente algo que nos debe de servir para una de las lecciones que nos están dando, ¿no? Tenemos una demanda muy fiel, cuidémosla, no le demos gato por liebre, sigamos apostando por la calidad, porque la calidad al final la gente las paga, el consumidor la paga, y de hecho lo que está ocurriendo ahora, hablo en hogares, ¿eh? Otra cosa muy distinta es lo que puede estar ocurriendo en el canal Oreca, que si ya antes no consumía en España mucho aceite de oliva, pues con estos precios todavía lo van a consumir menos, ¿no? Pero en los hogares tenemos una demanda fiel que lo que está haciendo ahora es racionalizar más el consumo, cambiar menos el aceite en la freidora, echar menos aceite. Eso es lo que los datos en hogar en España demuestran, ¿no? Es decir, un impacto importante, una caída de consumo, pero no porque haya habido un trasvase hacia otras grasas, ¿no? Hacia otros aceites. Y claro, ahora a mí alguna vez me dicen que si es que el aceite, los aceites de oliva, que yo siempre me gusta llamarle así para que la gente me pregunte cuántos hay, ¿no? Que los aceites de oliva son productos de lujo, digo, siempre lo han sido. Lo que pasa es que le hemos estado pagando a precio de baratija y no hemos sido capaces de darnos cuenta del valor que tiene, porque cuando algo vale barato no se valora. Y ahora nos estamos dando cuenta de que eso tiene un valor importante, los auténticos aceites de oliva en general y los virgen extra en particular. Y el motivo de por qué los precios están tan altos no es, como se suele decir, por la sequía y la baja oferta. Si hubiese sequía y baja oferta y fuera un producto no demandado, los precios caían y punto, ¿no? La razón por la que los precios han subido es porque hay una demanda consistente, fiel, que sigue comprando aceite de oliva, con independencia de que al no haber, evidentemente, aumentan los precios. Pero el asunto no está en la oferta, sino que el asunto está en la demanda. Nos ajustamos al tiempo. Dos temas. Las organizaciones agrarias piden agronomía a la aguja. Ingenieros agrónomos con denominación de origen. El rector, ¿qué tiene que decir al respecto? Vamos a ver, yo, en fin, yo efectivamente he sido rector, no quiero inmiscuirme en los asuntos que el rector actual sea y el equipo de gobierno. Yo no estoy a favor de que haya agronomía en la Universidad de Jaén, porque agronomía viene perdiendo estudiantes en Córdoba, viene perdiendo estudiantes en Huelva, viene perdiendo estudiantes en Almería, y resulta que vamos a poner un título que también pierde estudiantes. No lo veo. Ahora sí. Yo lo que sí veo es un grado en la biotecnia, que consigamos que, igual que cualquier enólogo de prestigio internacional ha tenido que pasar por Burdeos, y si no, no es un enólogo, digamos, con prestigio, que son los que están triunfando en el incremento de la calidad de los vinos en España, cualquier persona que quiera ser un experto en hacer aceites de oliva de calidad, en conocer los mercados, tiene que pasar por la Universidad de Jaén. Pero yo no replicaría un título de agronomía que, a fin de cuentas, vamos a tener que competir con una escuela, por ejemplo, con un enorme prestigio, como es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma de Montes de Córdoba, sin ir más lejos, que además pierde estudiantes, y haría un título más novedoso, un grado más novedoso, orientado a esto que yo estoy comentando, que cualquier persona que quiera ser un elaiólogo, por llamarlo de esta manera, de prestigio, si no ha pasado por la Universidad de Jaén, no puede serlo. Ese debe ser, a mi entender, y yo no tengo ya responsabilidad de la gestión universitaria, eso le corresponde ahora al equipo rectoral y al Consejo de Gobierno y quienes ahora rigen los destinos de la universidad, pero yo no iría a imitar a nadie, sino que iría a diferenciarme de lo que hay ya en el mercado y haría una cosa diferente. Igual que Sí. hay títulos de enólogos, pues yo pondría un título de laiólogo o como le llamemos, ¿no? Aquí en la Ya, aguja. Esa es mi opinión, ¿eh? ya. El tiempo extra. Sultana se Ujú. presentaba precisamente en Córdoba, hablábamos de Córdoba. Córdoba nos pisa los talones en producción. Córdoba tiene más olivar en copa, intensivo,
que nosotros, con diferencia que la provincia de Jaén, 150.000 toneladas ya es una cantidad importante cuando Jaén apenas supera las 200.000. Esta nueva variedad, una variedad que puede extenderse porque además viene de la mano de Balan Agriculture, que también se introdujo a través de un acuerdo de alianza estratégica con Grupo Interóleo. Visto lo visto con los primeros informes, ¿qué opinión le merece al profesor Parras Rosa? Bueno, todo lo que sea innovar en el sector agrícola, en este caso una cuestión agronómica como nuevas variedades que pueden ayudar, en este caso el olivar superintensivo, son bienvenidas. Yo soy un académico, un investigador y por lo tanto cualquier investigación, y además aquí la Universidad de Córdoba y Bala, incluso el IFAPA, Alameda del Obispo, lo vienen haciendo muy bien durante hace muchísimo tiempo, me parece que son bienvenidas. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que esta es una variedad que efectivamente viene de un cruce de Arbosana, que es una variedad catalana, y la chiquitita, que a su vez procedía de Arbequina y de Picual, que están pensadas para olivar superintensivo. Jaén tiene un problema para superintensificar, aunque se está haciendo, sobre todo en la zona de Villanueva de la Reina, en torno al Guadalquivir, y es que hay una excesiva parcelación, lo hemos dicho muchas veces. Si no se resuelve el problema de la parcelación, no se puede superintensificar con economía de escala. No tiene nada que ver la superintensificación que se está haciendo en Córdoba y sobre todo en Sevilla, de 150, 200, 300 hectáreas de una tacada, ¿no? Ahí la superintensificación es importante. Y luego, ojo, porque la superintensificación, no la intensificación, pero la superintensificación requiere una enorme cantidad de agua que no tenemos. Estamos viendo que ahora hay problemas y dificultades de agua. De manera que yo siempre soy, primero, desde luego, a favor de todas las innovaciones que haya, porque una cosa es que tengamos una innovación que le venga bien a alguien y no le venga bien a otro alguien, por lo tanto, a favor. Y enhorabuena a mis colegas de Córdoba y a Alameda del Obispo y a Balan, sin ninguna duda. Pero ojo, porque la incorporación además de variedades, por ejemplo, en la provincia de Jaén, acabaría con la bondad del picual, porque aunque Sultana tiene picual, no es picual, y luego acabaría con todo lo que tiene que ver con la calidad diferenciada, puesto que la calidad diferenciada en la provincia de Jaén no exclusivamente, pero fundamentalmente está basada en variedades autóctonas, de luego la picual, la royal, lo que es el carrasqueño, etcétera, que obviamente no podría aceite procedente pues, de sultana, de chiquitita, de cualquier otra variedad que no fuese autóctona de Jaén, portar un elemento de calidad diferenciada que le vinculase con la provincia de Jaén y por lo tanto con aceites jienenses. Yo creo que ahora deberíamos también, además de trabajar en variedades para superintensivo, que es una realidad, donde hay recursos hídricos, pues estupendo, y ahí la orografía lo permite, hay que hacerlo, pero yo creo que deberíamos de trabajar ahora, quienes saben trabajar en eso, que son estas personas a las que nos hemos referido, en variedades que fuesen capaces de soportar el cambio climático el que tenemos, ¿no? Es decir, variedades que fuesen capaces de soportar estas floraciones muy tempranas o estas floraciones sometidas a una alta temperatura, ¿no? Creo que he leído por ahí que ya se están algunos investigadores trabajando en la búsqueda también de variedades adaptadas al cambio climático, porque Sultán es una variedad adaptada a la superintensificación que requiere agua y no requiere poca agua. Donde haya cantidad de agua y donde haya una orografía pertinente se puede superintensificar. Se ha demostrado que evidentemente da aceites de calidad. Se ha demostrado además que evidentemente es muy productiva y por lo tanto ahorra costes y si me apuras incluso genera un empleo de una mayor cualificación que a veces el olivar tradicional. Pero en la provincia de Jaén, entender, junto a atender y ver cómo podemos adaptar estas nuevas variedades, lo que tenemos también que ver es cómo podemos reflotar y hacer rentable vía diferenciación el olivar tradicional, ¿no? Pues aviso a navegantes desde Finlandia. Muchísimas gracias, Manuel Parras Rosa. A la vuelta veremos hasta qué punto todas esas demandas que está haciendo el sector van poco a poco consumándose
o frustrándose? ¿Y cómo se empieza a desarrollar esta nueva campaña oleícola de recolección? Muy bien, Felicidad. un placer, tocayo. Hasta pronto. Hasta luego, adiós. Pues eso, campaña oleícola en ciernes, donde se va a volver a hablar, evidentemente, de calidad, de reducción de la producción, segunda campaña consecutiva con poca aceituna, con poca producción de aceite de oliva, pero en cualquier caso insistamos en la normalidad, es lo que se pretende siempre, en que todo se desarrolle con normalidad. No queremos que la provincia de Jaén, en la campaña de aceituna, aparezca en titulares, en páginas de sucesos de la prensa nacional, bien porque se esté robando aceituna o porque haya muchos temporeros, sobre todo inmigrantes en nuestra tierra, demandando un empleo que no acaba de llegar, y más en estas circunstancias. Catalina Madueño, subdelegada del Gobierno Central en Jaén, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya se está trabajando, se han hecho ya muchas juntas de seguridad local en distintos municipios de la provincia, en la labor de concienciación de todos los años respecto a la mano de obra que llega de fuera, que es innecesaria en muchos casos, eso se repite desde las administraciones. Todo dispuesto, todo preparado. Sí, todo dispuesto y preparado. La Guardia Civil ya tiene emitida su orden de servicio que este año, precisamente por la campaña, las características especiales de esta campaña, se ha adelantado un mes y bueno, en esa orden de servicio está prevista la coordinación, la prevención, también y también el apoyo que se hace desde la Guardia Civil para evitar que en los tajos trabajen personas que no sean o bien sean extranjeros y no tengan situación legal regular en España, o bien porque las condiciones laborales no estén de acuerdo con la ley. Entonces, esa orden de servicio, como digo, tiene una parte de apoyo a la inspección y otra parte que es la de prevención de hurtos o robos de aceitunas, y luego después pues todas las tareas que son necesarias para recuperar e investigar esos delitos. Se adelanta un mes la campaña oleícola, subdelegada. Este pasado Puente del Pilar ha sido el momento en el que muchas almazaras de manera temporal han abierto para recibir la aceituna verde y producir esos caldos de primera prensada maravillosos, que además van a protagonizar a principios de noviembre una nueva edición, la 10ª, de la fiesta del primer aceite de la provincia de Jaén. Pero luego cierran, la mayoría cierran, y claro, el que sigue recogiendo ya aceituna no verde, donde ha madurado más el fruto, lo va guardando, y ahí es cuando se puede propiciar un hecho delictivo, que se vayan acumulando la aceituna recogida y no entregada en el molino o en el punto de venta. Bueno, lo cierto es que este año las condiciones climáticas pues también han hecho el que la cosecha esté un poquito adelantada, ¿no? Las condiciones de madurez del fruto se hayan adelantado un poco. Lo cierto es que no es conveniente para la calidad del aceite de oliva que se va a extraer el que ese fruto se almacene en ningún lugar. Lo bueno y lo conveniente es que ese fruto se molture conforme se recoge. Si en algún caso tienen que, no sé, guardarlo en una nave o en una cochera, que desde luego que sea un día, no más. La cuestión es que debe de cogerse la aceituna cuando estén abiertos los molinos y se pueda entregar. ¿Ya ha habido algún caso, algún antecedente en las últimas jornadas, casos de aceituna robada y entregada en un punto de compra? Y evidentemente hay que recordar a toda la ciudadanía implicados en el sector oleícola y no, que hay pues evidentemente ya un proceso que está pues técnicamente muy definido, muy claro. Hay unos certificados que sirven para que la trazabilidad esté perfectamente definida, y eso sirve también evidentemente en puntos de venta y almazaras para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan controlar la legitimidad del vendedor. Bueno, hay una cuestión
clara que hay que explicar. Antes estaban las llamadas, las famosas guías Conduce, que eran unas guías pensadas y establecidas para la seguridad, ¿vale? Que tenían que ver con el movimiento de la aceituna, pero desde el punto de vista de la seguridad. Y bueno, pues no tenían la validez ni el respaldo con el que cuenta el documento DAT. El documento DAT es un documento que establece la Junta de Andalucía y que lo que pretende en cumplimiento de las normativas europeas es la trazabilidad de los frutos. Que el fruto que entra en el molino se conozca perfectamente el polígono y parcela del que procede y, por tanto, el titular. Ese documento debe ir correctamente cumplimentado y que la persona que entrega la aceituna, que también queda identificada, bueno, pues se pueda, digamos, reconstruir de dónde viene esa aceituna. Pero, como digo, es una cuestión que tiene que ver con la trazabilidad del producto para la elaboración del aceite de oliva de ese fruto. Entonces, son, digamos que conceptos distintos, aunque es interesante el documento DAT porque cuando se produce alguna entrada, digamos, sospechosa de ser fraudulenta, sin duda ese documento sirve para las investigaciones de la Guardia Civil. Es importantísimo que en los puntos de compra y en las cooperativas, cuando se entregue fruto, venga con su documento DAT correctamente cumplimentado. Es importantísimo. Es muy importante, además todas estas llamadas previas son sin duda necesarias, pero subdelegada al final se constata, no sé si con datos preocupantes o cada día menos alarmantes, cada campaña menos alarmantes, pero que se sigue vendiendo aceituna robada y que llegan mucho más temporeros, además sin papeles en regla, a nuestra tierra y que finalmente acaban en tajos. La prueba es que cuando ha habido inspecciones han encontrado a gente trabajando allí. La prueba es que cuando las organizaciones no gubernamentales hablan de temporeros que aguardan, muchos de ellos no tienen documentación, sin embargo, acaban trabajando en tajos de aceituna. Bueno, yo tengo que decir que con los datos en la mano, con los datos de la inspección en la mano, es cierto que no son muchos los casos que se encuentran y mucho menos de extranjeros, porque la multa es una multa bastante elevada. Es que ahí hay dos incumplimientos. Está por una parte lo que es la legislación puramente laboral y también el reglamento de extranjería. Entonces, realmente ahí la multa es muy elevada. Hay que decir que son muy, muy, muy pocos los casos que se encuentran así. Puede haber algún tipo de irregularidad desde el punto de vista laboral, pero, o que los trabajadores pues, no dispongan de los EPIs correspondientes, en fin, cuestiones que tienen que ver con las condiciones en las que se está realizando el trabajo. Pero es cada vez menos frecuente encontrar trabajadores sin contrato y, desde luego, no inmigrantes. Pero se está hablando incluso de casos concretos de subsaharianos que han denunciado que al carecer de documentación algunos compatriotas se han encontrado con ofertas laborales a la baja, te pago menos de jornal, pero te doy trabajo. Bueno, esto es una cuestión de responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. Si nos atrevemos a cometer un delito y lo hacemos, no sé, si nos pillan, evidentemente vamos a tener bastantes quebraderos de cabeza. Yo no puedo decir que no haya quien ofrezca esto, evidentemente. Claro que sí, siempre hay gente que va a estar dispuesta a cometer el delito y siempre va a haber gente que va a estar dispuesta a actuar de cómplice. Pero es que hay que decir que las sanciones son muy importantes y no son solo para el empresario, son también para el trabajador. El perfil delincuencial del que roba o hurta aceituna. Se están demandando planes de empleo, no acaban de llegar. Ha llegado el de la Diputación, no hemos visto todavía ninguna concreción por parte de la Administración Autonómica y Central al respecto. Hay mucha gente de Jaén, de los pueblos de Jaén, de la Jaén rural, que trabajaba en la aceituna y este año o no tiene tajo, va a tener muy pocos días de aceituna. No sé si parte de esa población, aunque sea mínima, pueden tener la tentación de coger esa aceituna para su propio beneficio.
Bueno, a mí eso me parece una cosa, en Quiero fin, decir, yo dentro de pienso los que que el roban aceituna, cliente. hurtan aceituna, puede haber un perfil diferente de gente que lo hace por necesidad, por auténtica urgencia. Bueno, eso es una especulación. El delincuente es delincuente y el delincuente, lo que sí pensamos es que puede que haya otro perfil de delincuente. Es decir, un delincuente que se dedicaba a hurtar o a robar otro tipo de cosas, Mm. que nunca había entrado a lo mejor en robar aceitunas y bueno, pues a lo mejor este año se le ocurre, pues porque, como digo, pues el valor del fruto sustraído es bastante mayor. Ahora, digo que cambie ese perfil, pero dentro de los delincuentes. No creo que se pueda generalizar. Eh, Nosotros, con respecto por parte del Gobierno de España, las competencias en materia de empleo, que como saben ustedes están transferidas a la comunidad autónoma, son competencias que se dota desde el Gobierno de España para que haya planes de empleo, pero no solo para agricultura, sino para el resto de los sectores. Agricultura, yo creo que también ustedes saben que tanto Extremadura como Andalucía cuenta con el programa de fomento de empleo agrario, que es un programa que pretende precisamente eh, apoyar y ayudar para combatir la estacionalidad del empleo en determinadas zonas, como son en este caso Extremadura y Andalucía. Es el programa, el famoso PCA. Entonces, este programa, el Gobierno de España lo que sí que ha hecho desde el año 2018 son crecimientos ininterrumpidos en torno al 5 al 5 y pico por ciento cada año. Yo creo que, y el Gobierno de España precisamente la parte que pone es la de los salarios. Entonces, yo pienso que el Gobierno de España está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Ha Mm. hecho otros muchos esfuerzos que han tenido que ver con otras cuestiones que también apoyan a los agricultores. Pero claro, por una parte está el apoyo a los agricultores, por otra parte el apoyo está a los trabajadores por cuenta ajena del campo. Y bueno, por otra parte estarán los planes de empleo, que en este caso tiene que impulsar la Junta de Andalucía para el resto de sectores que tenemos en la provincia. Que aunque aquí es muy importante la agricultura y hay una cantidad muy importante de trabajadores en el régimen agrario, también hay una parte muy importante de trabajadores en el sector servicios y en otros sectores. O sea que aquí es que es una cuestión de todos. La economía tiene que ir con el apoyo de todos. Subdelegada, edificios se construyen poco a poco desde los cimientos tras episodios poco edificantes en campañas oleícolas precedentes como Villanueva Arzobispo, Pozo Alcón. Ahora podemos hablar de un edificio más sólido donde este tipo de, de irregularidades y de brotes absolutamente deleznables van a desaparecer, no van a volver a producirse. Bueno, hay que entender que hay veces, como lo que pasó en la zona de Pozalcón, hay efectos llamadas que en muchos casos ni siquiera identificamos bien de dónde vienen, posiblemente de la comunicación entre los propios inmigrantes. Hay a veces movimientos que se producen, o bueno, o a lo mejor alentados por otra provincia o alentados por otra, por una cuestión que desde luego no tiene que ver con el empleo que hay en esa zona, ni con las capacidades de alojamiento y de recepción de esas personas en esa zona, y en este caso concretamente en Pozalcón. Ahí lo que se hizo fueron operaciones muy importantes de apoyo de la Guardia Civil con la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, identificando a las personas que se encontraban allí y bueno, pues evidentemente eso sin duda pues hizo que bueno, pues aquellos que no contaban con papeles y sobre todo no contaban con un contrato de trabajo, pues se marcharan, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que se ha reconducido el posible efecto llamada que había en aquella zona, que como digo, desconocemos bien cuál fue el origen porque ni había allí más empleo que en cualquier otro sitio de la provincia, ni había, como digo, capacidad para que esas personas pudieran estar allí atendidas de una manera humana, ¿no? Entonces,
es cierto que eso pasó así. Hay otras zonas, por ejemplo, Villanueva del Arzobispo que comentaba antes. Villanueva del Arzobispo es que hay un número importante de personas extranjeras residiendo allí de manera legal y regular y sin duda, bueno, pues por relaciones, pues se traen compatriotas o se traen familiares y dicen, bueno, pues no sé, vente a mi casa y yo desde aquí te ayudo a conseguir un contrato. Y también viene mucha gente, la inmensa mayoría de los que vienen con su contrato de trabajo ya. Bien, pues de esa experiencia esperemos que hayamos aprendido la lección, la mancha de aceite en comentario en 2 entrevistas en esta edición de 10 de Escandinavia al antiguo gobierno civil de Jaén. Ahí es nada. Gracias, Catalina Madueño. Muchas gracias, como siempre. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Adiós. En apenas unas horas, en Úbeda, en nuestra tierra, en el Hospital de Santiago, se inaugura una nueva edición del Congreso Nacional de Riegos y Drenajes. El comité organizador tiene miembros de casi todas las administraciones, también de la Universidad de Jaén. Uno de esos responsables en materia organizativa es profesor de hidráulica en el área de mecánica de fluidos de la UJA, Francisco José Pérez Latorre. Paco Pérez, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Pues nada, aquí ultimando los detalles de la organización. El agua de riego, Paco, en sequía, podría parecer, ¿no? ¿Es una tropelía? No, si se hace adecuadamente y se hace según ley. Vamos, está clarísimo que el primer usuario son el humano. Hay una prelación hay un orden de quién son los usuarios. El primero siempre es el humano y después está el riego. Y si se hace adecuadamente no es una tropelía. También tenemos que comer. Ya, eso es evidente, pero cuando se habla de que un 80% del agua que consumimos va para la agricultura y vemos que el nivel de nuestros pantanos está en torno al 19,5%, uno tiende a preocuparse. Escucha algunos discursos políticos que dicen lo primero será el consumo humano. Entonces no sé eso cuando uno afronta de forma científica, porque se hace de forma científica, un encuentro de expertos como el que se va a desarrollar en apenas unas horas, cómo llegar a conclusiones que sean del gusto de todos, o eso es imposible. Yo creo que es bastante difícil. Imposible, no lo diría, puesto que el agua en agricultura, en donde estamos nosotros, con un clima que tenemos nosotros y además que se va agravando ese tipo de clima extremo, pues hay que cada vez usarla mejor, racionalizar mucho su uso, pero también comprender que hay que tener seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria consiste en zonas como la nuestra, semiáridas, que no tienen suficiente cantidad de agua al año. Hay que añadir ese agua al cultivo para poder tener una producción y asegurar la alimentación. Entonces, es un equilibrio entre, por supuesto, primero el humano, eso no se discute nunca, y segundo, racionalizar mucho, añadir el agua justa, y es lo que hay que ahondar mucho más. No hace falta mucho más estudios y que los que estamos estudiando eso, pues seamos mejores en nuestro campo y vayamos ya ajustando mucho las dosis y necesarias para asegurarnos el cultivo. No solamente nosotros vemos mucho olivar, pero como es obvio, no solamente el regadío, no solamente es el olivar, sino hay muchísimos cultivos que hay que asegurarlos para poder tener esa comida, ¿de acuerdo?, en nuestro clima. ¿Vale? La agronomía del riego, que es la clave, esa relación entre el suelo, el agua y la planta, y hacerlo desde el criterio más eficiente. Que eso no es fácil. No, porque implica 3 actores distintos. El agua, que se mueve entre los intersticios del suelo, la planta, que lo toma a través de las raíces con un complejo sistema de absorción, ¿no? Y, lógicamente, lo que es la planta, ¿de acuerdo?, con esa interacción entre el suelo, el agua y ella misma, ¿de acuerdo?, para conseguir su nutrición, ¿no? Entonces es difícil, porque cualquiera de los aspectos varía y entonces te hace cambiar las relaciones, ¿vale?, entre ellos. Para el aprovechamiento en la agricultura y ante la escasez de
de ese bien fundamental para el desarrollo de cualquier cultivo, uno tiene que mirar hacia una serie de recursos, como por ejemplo el mar, desaladoras, las aguas regeneradas también. Vemos como prácticamente no se desperdicia nada del saneamiento de nuestras ciudades y se dirige a la agricultura. Ahí hay que seguir avanzando, evidentemente, en investigación para desarrollar técnicas lo más sostenibles posibles, ¿no? Correcto. Nosotros llevamos bastante avance en la zona donde estamos, en nuestra loma. Muchísimas de nuestras poblaciones han utilizado históricamente el agua procedente urbana, ahora debidamente tratada, lógicamente. Y en cuanto a la desalación, nuestro gran campo de batalla es el consumo, el gran consumo energético que tienen las plantas desaladoras. Ahí es donde hay que incidir y mejorar. Cuando se mejore bien este gran consumo energético, se podrá avanzar mucho más y ser mucho más eficaz la desalación del agua, que tenga las más características la marina, pero no solamente eso, también hay mucha agua salobres con alto contenido en sal en tierra adentro. La ingeniería aplicada al riego, eso ya forma parte del día a día, no estamos hablando de futuro, estábamos hablando de presente, incluso de un pasado reciente. También se van a exponer dentro de este congreso los últimos avances en materia de riego digitalizado. Correcto. Es el llevar lo que nos está sucediendo en nuestro día a día a la agricultura. Entonces, gracias a Dios, tenemos todos los mecanismos, tenemos todos los medios y únicamente es aplicarlo. Hay mucho avance, además, quizá incluso más que en el hogar, puesto que es más fácil equivocarnos en la agricultura y pasa un poquito menos que si nos equivocamos en casa, ¿vale? Entonces, la digitalización agrícola quizás vaya un pasito por delante a lo que nosotros estamos viendo en nuestros hogares. Es más avanzada. Hablemos de la gobernanza del riego, la ética aplicada, teniendo en cuenta los lobbies, los intereses económicos. Eso sí que es harina de otro costal, Paco. Ahí sí que no me gustaría meter porque eso es muy complejo. Es política, es gestión y se junta todo. Y en tiempos de sequía, en tiempos malos como los nuestros, es muy difícil. Sí, es muy complicado. Sí. Bueno, pues que lo hagan los políticos que van a estar. Va a estar el ministro del ramo, Luis Planas Puchades, y responsables también de la Junta de Andalucía y del resto de administraciones, que todo se desarrolle bien y sobre todo que se lleguen a conclusiones muy importantes para conseguir un dificilísimo, en este momento, encaje de una cuadratura del círculo que sin agua hace cada día más complicado ese elemento fundamental para el desarrollo de nuestros cultivos. Gracias, comité organizador, Paco Pérez, Universidad de Jaén, muy amable. Muchas gracias a vosotros también por atendernos. En Diezun, hoy, además, todavía con varios días de la Feria Capitalina de San Lucas por delante, nos preguntamos, ¿se puede cargar de ideología una feria, un momento de fiesta patronal en la mayoría de los casos, donde hay gente de todo tipo, toda la ciudadanía en general? ¿Puede estar cargada de ideología? La pasada semana teníamos por aquí a la concejala de festejos del Ayuntamiento de Jaén Merece Más, María Espejo. Hoy tenemos a su antecesor del PSOE, el socialista José Manuel Higueras. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Se puede hacer ideología con la feria o la feria es como la anarquía, solo cerveza fría? Bueno, la feria es un motivo de fiesta para todo Jaén, para turismo, es un aporte económico millonario para la ciudad. Es una feria muy larga, de las más largas de España, la última también. Y nosotros desde que entramos en el gobierno, que había una gran crisis relacionada con la feria, en el que cada vez había menos casetas, el gobierno municipal del Partido Popular está absolutamente peleado con todo, peleado con feriantes, peleado con la asociación de caseteros, propiciaron incluso que se crearan dos asociaciones diferentes de caseteros para intentar dividir. Había mucha pelea porque se propiciaba una especie de feria de día en el que se llegaron a cortar calles incluso en el bulevar.
en detrimento de lo que nosotros buscábamos, que era precisamente que todo el mundo acudiera al ferial, puesto que son los empresarios los que están allá abajo, los que pagan religiosamente tanto las parcelas como las estructuras, el agua, la luz, una ingente cantidad de dinero que se paga y también que se paga al ayuntamiento, el concepto de tasas, y nosotros lo que queríamos era propiciar. Es verdad que de mano de feriantes y caseteros y diferentes asociaciones conseguimos romper esa dinámica de desaparición prácticamente de las casetas y las ferias a que cada vez hubiera más casetas, que los módulos se fueran llenando e incluso llegamos en el último tiempo a ver que tal vez la ciudad de Jaén necesitaba un espacio de ferial diferente, un ferial nuevo, y hasta ese punto llegamos, de una feria en declive a una feria que ya buscaba un lugar más grande y más propicio incluso para poder instalarse. Sí, pero no me ha respondido al tema. ¿Se puede hacer ideología con un programa de actividades? Por ejemplo, hubo polémica hace unos meses, en el inicio de este mandato municipal, por un supuesto contrato no firmado, pero sí apalabrado, para una obra de teatro en el Festival de Otoño, Romeo y Julieta despiertan, que el nuevo equipo de gobierno pues no daba como tal, ¿no? Y entonces, claro, como estaba Ana Belén de por medio, pues se hablaba de que eso había sido una censura, no era el primer caso que se estaba dando en la geografía estatal de suspensiones con gobiernos de PP y Vox. Aquí estaba Jaén Merece Más. El día 14 actuaba Taburete en Jaén, para algunos, ha corrido mucha tinta, ¿no? Se ha hablado mucho del tema, recurrente o no, lo hacían en el auditorio de la Alameda con unas 1000 personas más o menos de asistencia. El día anterior hubo un festival indie con 3 grupos locales y se llenó, se llegó a los 2000 espectadores. ¿Se puede, insisto, hacer ideología con un programa de feria? La cuestión de la ideología, a nadie se le escapa que un partido político se presenta con un programa político. Entiendo que todos los partidos políticos quieren hacer bien las cosas, que todo el mundo quiere hacer una feria mejor. Esto está, en el caso hablando de la feria, ¿no? Al final sí que yo siempre lucho un poco por hablar de las ideologías, puesto que siempre se dice, bueno, pues arreglar una calle no tiene ideología. Sí que la tiene porque, y lo hemos visto, si no es lo mismo arreglar una calle en el centro histórico, donde vive un tipo de personas que tal vez no sean votantes de estos dos partidos que gobiernan, y en otros barrios que si se arreglan las calles viven otro tipo de personas, ¿no? Y esto se ha visto cuando el gobierno municipal de Jaén Merece Más y Partido Popular han renunciado con un contrato adjudicado a arreglar las calles en la zona del casco histórico en el entorno de San Juan y la Magdalena, ¿no? Por lo tanto, claro que la ideología impregna todo, también la feria, por supuesto, ¿no? Y no pasa nada, no es criticable, pero está bien que se exprese, ¿no? Si el gobierno municipal apoya de manera clara con fotos a un concierto y el día de anterior no, eso significa que hay no solamente un gusto musical, que eso ya podríamos hablar de otras cosas, sino también una gana de explicitar el apoyo a un concierto en detrimento de otro. Claro que hay ideología detrás de cada acción prácticamente de un gobierno, tanto nacional como andaluz o local, por supuesto. O sea, para José Manuel Higueras, que Agustín González Romo, el actual alcalde, fuese el día 13, o no fuera el día 13 al Festival Indie local, y si estuviera el 14 en la actuación de Taburete, Bárcenas y compañía, ¿tiene una explicación ideologizada? Para mí, para mi entender, que ninguno de los 14 concejales de gobierno fueran al concierto del día anterior, en el que había 3 grupos de Jaén, Jaén Capital y Ar de Bogotá, que está nominado a los Grammy Latinos, y que al día siguiente si viéramos a 3, 4 concejales en el siguiente concierto, me parece como mínimo llamativo. Y dejo a los oyentes de este programa y a la gente en general que tomen sus conclusiones, que la gente es muy inteligente y sabe perfectamente de lo que estamos hablando.
¿Podrá el PSOE, siendo la fuerza más votada el pasado 28 de mayo, influir, por ejemplo, en políticas culturales, en políticas de ocio, o, por lo visto, hasta ahora, estos 4 meses, eso se torna quimérico? Nosotros vamos a estar ahí siempre apoyando a la cultura, apoyando a los creadores de Jaén. Vamos a estar siempre. El gobierno municipal nos va a encontrar de su lado siempre que esta línea de trabajo sea la que ellos quieran seguir, si es que eso es así. Y nosotros no vamos a hacer un pataleo por el pataleo, una oposición útil, una oposición colaboradora y llena de ideas, tal y como demostramos en el gobierno municipal, que si hay falta de ideas por el gobierno actual, no hay problema nosotros echar una mano. Así se lo he explicitado a los concejales que tienen ahora la parte de que yo llevaba, tanto de turismo como en cultura o festejos, que cuentan conmigo para echar una mano si ellos lo necesitaran. Pues ya veremos cómo se hace balance finalmente de esta Feria de San Lucas, la más larga de la historia, la última de nuestro país, San Lucas y Cierra España. José Manuel Higueras, concejal socialista, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. De Finlandia, Escandinavia, al gobierno civil, antiguo gobierno civil de Jaén, a un congreso sobre el agua, ese bien, ese recurso tan preciado, tan escaso, y por supuesto todo lo que tenemos que saber y entrever sobre cuestiones capitales que forman parte de la economía de nuestra tierra, sin olvidar el ocio, que ahora se focaliza en la ciudad de Jaén, en la segunda mitad de la feria y fiestas de San Lucas. ¿Hay ferias realmente ideologizadas? 4 entrevistas hemos intentado volver a condensar en un tiempo limitado para buscar de esa manera apelar a la capacidad de síntesis de nuestros interlocutores. Volveremos la próxima semana aquí en Diezum.